asfalto, de trituración, de clasificación de materiales, etcétera. Entonces ahí la máquina, además de llenar su cucharón, hace un recorrido importante, que generalmente al ser más de 100 metros. Entonces lleva el material a esa distancia y deposita en el buzón de la planta. Entonces, en este caso se calcula la duración del ciclo. Además, este trabajo exclusivamente va a ser el cargador frontal sobre neumáticos, porque la pala mecánica, por el peso que tiene y la dificultad que tiene de moverse, no se utiliza para este tipo de trabajo. Las palas mecánicas principalmente han de trabajar en canteras, donde hay partículas filosas, cortantes, que pueden dañar los neumáticos. Entonces, pero en este trabajo de carga y transporte no se lo toma en cuenta. Entonces vamos a utilizar los formularios para hacer un cálculo rápido de estas dos condiciones de productividad. Entonces vamos a ir a la información que tenemos del fabricante para ver un modelo del que podamos obtener sus características. Ustedes vayan a su texto. Ahí en la tabla A7 tenemos características de cargadores frontales. Podemos utilizar el 950G, que es un cargador frontal bastante grande. Tiene una capacidad en el cucharón de 3.1 metros cúbicos. Las velocidades en este caso no nos interesan, porque solo está haciendo transporte o solamente está haciendo trabajo de carga. Entonces tiene el volumen de cucharón 3.10. Dicho es un cargador 950G. Podemos acostumbrarnos a poner la potencia porque luego utilizamos en el cálculo del costo horario. Tiene una potencia de 183 HP. Esta carga útil máxima, que es similar al criterio que se utiliza para mototrailers, únicamente se verifica cuando esta máquina se utiliza para levantar algún peso extraordinario. Algunas veces se utiliza para levantar el motor, por ejemplo, de una máquina. Entonces, en ese caso hay que considerar la carga útil máxima. Pero en general, cuando hace trabajo con materiales sueltos que han sido excavados por el tractor, no va a haber problema con la carga útil. Vamos a definir la forma de cargado. Entonces vamos a poner un cargado en cruz. Vamos a ver la duración del ciclo. Vamos a buscar la tabla. Ustedes tienen que acostumbrarse a usar las tablas porque no les voy a dar como dato en el examen.
En condiciones difíciles pondremos cargado en cruz. Este es de 3,1 a 5. Su cucharón, si es menor a 3, si está entre 3,1 a 5. 3,1 a 5 sería moderadamente difícil, 0,8. .08 de minuto. Condiciones de trabajo, pongamos, ya tal como está aquí, 3.600 metros, que correspondería a la altura de Oruro. Por lo tanto, nuestro factor de incremento por altura es 0,26. Vamos a utilizar un factor volumétrico de 0,89, que hemos dicho sale de la tabla que tenemos en el texto o de un ensayo de laboratorio. No vamos a utilizar factor de compresibilidad, solo volumen en banco. Factor de tiempo hemos estado utilizando 0,83, o sea, 50 minutos por cada hora transcurrida. Para la mano de obra, para un buen operador, 0,9. Por lo tanto, la multiplicación de 0,83 por 0,9 ha de ser 0,75. El factor de cucharón, de acuerdo al tipo de material, tienen que decirnos qué tipo de material es. Vamos a considerar que es un material que tenga agregados de 3 a 10 milímetros. Vamos a utilizar un factor el más crítico del rango, sería 0,95. Factor dependiente, vamos a pensar que la máquina está trabajando en plano, como generalmente ocurre. Entonces, factor dependiente ha de ser 1. Entonces, a la planilla Excel le ponemos la fórmula. Esto ha de ser igual. Por favor, apaguen micrófonos. Alguien está con micrófono prendido y se escucha el ruido. 60 por el volumen del cucharón, que es 3,1, por el factor de eficiencia del trabajo, que es 0,75, por el factor de cucharón, que es 0,95, eso ha de ser dividido entre la duración del ciclo, que es 0,83, y por la duración del ciclo multiplicado por el factor de altura, que sería 1,26. ¿Está bien? Creo que esto está multiplicando al final. $126.72, ¿no? Que sería en metros cúbicos sueltos. Si queremos que sea en banco, vamos a multiplicar por el factor volumétrico. Ingeniero.
¿sí? Una consulta, en el factor del cucharón creo que es 0,95. No sé si lo colocó 0, No he puesto con la fórmula directamente con la posición del factor de cucharón. ok, ok. O sea, de ser la productividad en volumen suelto por el factor volumétrico, que es 0,89. Si nos pidieran en volumen compactado, si se estaba sacando productividades para un terraplén, necesitamos el dato de compactación, nos dicen que es 0,85. Pues con eso podemos sacar también la producción en metros cúbicos compactados por hora. Pero esto está mal. Ahora sí está bien. El compactado ha de ser el volumen en banco por el factor de compactación o compresibilidad, que es 0,85. Entonces tenemos la productividad del cargador frontal 950G en volumen suelto 126.72, volumen en banco 112.8 y en volumen compactado 95.9 metros cúbicos compactados por hora. Si tienen preguntas. Pues espero que esté todo claro. Entonces vamos a hacer la productividad muy rápidamente en carga y transporte. Vamos a utilizar la misma máquina. Alguien está con micrófono prendido y se está escuchando ahí las voces de un niño. 950G, el mismo modelo anterior, la potencia 183. El volumen del cucharón 3.1. La carga útil no estamos utilizando, la distancia de acarreo es un dato de la planta, nos dicen que es 145 metros. Vamos a ver las velocidades que nos da el fabricante. Tenemos valores referenciales, pero iremos a los datos del fabricante. Para 950G, en marcha adelante, nos va a dar 6.9 kilómetros por hora. El retorno, como está sin carga, va a regresar en segunda, sería 12.7, 6.9 y 12.7. Pero en kilómetros por hora. Luego necesitamos tener el tiempo fijo, que hemos dicho que es el tiempo de llenado del cucharón, la operación de viraje, la operación de vaciado y la otra operación de viraje para retornar. Entonces habíamos dicho que tenemos el factor de tiempo fijo, la duración del tiempo fijo, considerando un tiempo de cargado de 0,20 a 0,35, más el de giro de 0,15, más bien tiempo de descarga 0,10, nos da en el rango de 0,45 a 0,60. Vamos a utilizar
0,55, que más o menos es el promedio. .55 de minuto. En la fórmula de la duración del ciclo, las velocidades entran en metros minuto. Entonces vamos a transformar a metros minuto. Entonces esto ha de ser igual al valor en kilómetros por 1000 para que sea metros y dividido entre 60 para que sea minutos. Nos da 115 metros por minuto. Y copiamos la fórmula para la velocidad de retorno, que sería 211.67. Hemos dicho que siempre es conveniente trabajar con números enteros. Entonces lo podemos volver 212. La altura sobre el nivel del mar era 3.600 metros. Por lo tanto, el factor de corrección por altura es 0.26. En el caso del trabajo de carga y transporte, no hay productividad en banco, menos productividad en compactado, porque la máquina está cargando materiales sueltos. Es un material que ha sido acopiado con anterioridad para que la máquina, para que la planta pueda trabajar. Si estamos en una planta de hormigón, vamos a tener acopios de grava. Por ahí tenemos 2 tamaños de grava y de arena. Entonces ese material está en forma de volumen suelto. Entonces eso va a permanecer así. La productividad en carga y transporte siempre va a ser solamente en metros cúbicos sueltos por hora. Factor de tiempo era 0,83, el de mano de obra 0,9. Por tanto, el factor de eficiencia del trabajo 0,75. Al factor del cucharón utilizamos el mismo valor. La anterior está mal, ¿no? Ninguno se dio cuenta, no hemos multiplicado por el factor de cucharón. Vamos a corregir para empezar esto. Habíamos dicho que iba a ser 0,95 para agregados de granulometría fina. Está, no ha entrado. He vuelto a ver otra planilla. Entonces nuestro valor de K es 0,95. En dientes, en general, en este trabajo de carga y transporte ha de ser sobre terreno plano. La planta se va a instalar en un terreno plano. Pues aquí primero vamos a calcular la duración del ciclo. Ha de ser igual a la distancia que es 145, dividido entre la velocidad con carga, más la misma distancia dividido entre la velocidad de retorno, más el tiempo fijo, que es 0,55. Y nos da un ciclo de trabajo de 2.49 minutos. Calculamos la productividad del cargador en trabajo de carga y transporte.
debe ser igual a 60 multiplicado por el factor de cucharón, perdón, por el volumen del cucharón. Hacemos todo con la fórmula. Multiplicado por el factor de eficiencia del trabajo, que es 0,75, por el factor de acarreo, dividido entre la duración del ciclo, que es 2,49, por 1 más h sería 1,26. ¿Está bien? A ver, revisen. Voy a poner paréntesis para verificar. Bien, ¿no? Pues hemos dicho que siempre la productividad del cargador ha de ser en metros cúbicos sueltos. Pero si digamos estamos llevando para la construcción de un hormigón, después de compactar el hormigón, el agregado que ha transportado también la pala se puede volver a volumen compactado. Lo mismo los agregados que se utilizan en la construcción de pavimentos flexibles. Esos agregados entran a la planta, se mezclan y en la obra se compactan. Entonces puede haber la opción de que la productividad sea en suelto y en compactado, pero nunca en banco, porque no está saliendo el material de un banco. Si tienen preguntas, nada, todo está claro. Entonces vamos a ver los equipos de transporte, que todos ustedes conocen. Las volquetas y los camiones. Los camiones principalmente se utilizan para transportar materiales como madera, fierro, encofrados, etc. En cambio, las volquetas se van a utilizar para llevar materiales que se pueden descargar a través de la acción de la tolva. Entonces, principalmente arena, grava, en nuestro caso, y en movimiento de tierras, los materiales del suelo que salen después de la excavación. También tenemos las traillas y las mototraillas, que hemos dicho que son máquinas que además de excavar, se autocargan y transportan. Pues también son equipos de transporte. También algunas obras especializadas como la excavación de túneles se van a utilizar vagones que pueden tener remolques, etc. Dentro de la clasificación de los camiones hay unos que son especiales porque tienen un refuerzo especial, tienen características de potencia diferentes, que son los camiones dampers. Estas se diferencian de las volquetas normales que conocemos porque toda la unidad se fabrica en la misma fábrica. En cambio, las volquetas normalmente llegan a nuestro país en chasis. Entonces ahí se les pone el sistema hidráulico, que puede ser de otra marca, y la tolva incluso que puede ser construida o reconstruida en nuestro país. En cambio, los camiones dampers vienen de fábrica totalmente terminadas y por eso tienen una mayor resistencia y tienen mayores rendimientos en la producción de movimientos de tierra, en canteras, etc. En general, los camiones dampers van a tener capacidades de carga superiores a las 20 toneladas. Si no, no se justificaría hacer una inversión mucho mayor a lo de una volqueta normal.
Entonces tienen un chasis reforzado, un motor de características también de mayor potencia y tienen una tolva con refuerzo. Los dumpers pueden también dividirse en dos tipos. Los dumpers para movimiento de tierras y los dumpers para roca. En general podemos decir que los dumpers para movimiento de tierras van a estar sostenidos por un eje delantero de ruedas simples y un eje trasero de ruedas en configuración tándem. Generalmente van a ser ruedas sencillas, no van a ser ruedas gemelas, por el tamaño y el ancho que tienen estas ruedas. Entonces va a estar montado sobre un eje y la parte trasera sobre dos ejes. Pero en general estos dos ejes conforman una configuración de eje tipo tándem. Entonces estas máquinas se van a utilizar en grandes obras de movimiento de tierras donde las distancias que hay que recorrer también son grandes. Pero también para tener un mejor rendimiento necesitan que los caminos estén bien conformados, principalmente que sean sólidos, porque por su peso pueden causar hundimientos y con facilidad se producirían baches. Entonces van a tener capacidades de carga de 20 a 36 toneladas o más. En nuestro país, los que han llegado con mayor capacidad, digamos, sería de 36. Pero existen de mucha más capacidad, que incluso puede llegar a las 200 toneladas. Tienen motores, los más pequeños, de 180 HP y los de 36, digamos, 400 HP, y los más grandes que no tenemos en nuestro medio pueden llegar incluso a 1000 HP. La tolva tiene doble refuerzo, justamente para que tenga una mayor resistencia a los impactos que se puede tener si entre el medio del suelo existen piedras, materiales granulares, etc. Ahí en la foto de abajo vemos otro camión dumper, digamos la vista más clara de la parte trasera. Entonces está montado sobre la parte trasera, sobre un eje tándem. Como se puede ver que son ruedas de mayor tamaño, de mayor ancho. Y lógicamente también tienen mayor cantidad de lonas, lo que les hace más reforzadas. En cambio, los dumpers para rocas hay hasta de tamaños gigantes. Lógicamente, esta foto de aquí abajo nos da la idea de del tamaño que tiene este dumper para rocas, viéndolo, comparando el tamaño del automóvil con el tamaño del camión. Lógicamente, esto se utiliza en obras permanentes, que sean de explotación de agregados, etcétera, pero que van a tener una duración indefinida, no en una obra de movimiento de tierras. Es fácil entender que el camino por donde transitan estas máquinas tiene que ser completamente consolidado, porque por su peso puede causar hundimientos y destrozos. Y lógicamente nunca han de ingresar a caminos pavimentados, porque en todo camino pavimentado hay restricción de peso. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestras carreteras, de acuerdo a la ley de cargas, el peso máximo de un camión no puede pasar de 45 toneladas. Este tiene mucho más que eso. Entonces tienen una tolva de doble, triple refuerzo, es de un acero muy resistente. Tienen una visera en la parte delantera para proteger a la cabina donde está el operador. Y generalmente están montados solamente sobre 4 ruedas, 2 ejes, cada eje con 2 ruedas. Entonces se utilizan para el transporte de rocas de gran tamaño. Entonces su principal utilización ha de ser en el transporte de materiales obtenidos en una cantera. En el caso de Bolivia, para estos dumps para roca se tiene una sola experiencia, es en la mina de La Joya, en el yacimiento de La Joya en Oruro, trajeron estos camiones dumpers para rocas, pero lógicamente no tan grandes.
Eso trajeron porque había un trabajo permanente de muchos años. Entonces estos camiones se encargaban de llevar las rocas que se explotaban mediante explosivos, palas mecánicas, tractores, etcétera, hasta el ingenio, hasta la planta de tratamiento. Entonces el ciclo de trabajo era permanente, ¿no? Entre la cantera y la planta de tratamiento. Entonces sí, ahí se justificaba la compra porque estos camiones tienen un costo que puede ser incluso mayor al de un tractor. Entonces, estas máquinas van a estar equipadas lógicamente con motores también de mayor potencia, de 400 a 2000 HP o más. Esto con seguridad tiene una potencia mucho mayor a 2000 HP. Son siempre motores a diésel. En general, los equipos pesados utilizan como combustible el diésel porque tiene mayor rendimiento. El diésel rinde más que la gasolina. Además, por su consistencia viscosa, hace menos daño al motor, hace una especie de lubricación. En cambio, la gasolina es un líquido totalmente seco. Entonces decíamos que siempre va a tener esta visera para la protección de la cabina, porque pueden caer pedazos o piedras grandes que podrían afectar la cabina. Entonces, por sus características de resistencia, han de soportar esos impactos. Aquí tenemos otro damper grande. Y los volquetes que nosotros conocemos y que los vemos a diario pueden estar montados sobre dos ejes, un eje de ruedas simples y un eje trasero de ruedas gemelas. Pero los que tienen mayor capacidad van a tener un eje simple de 2 ruedas y un eje tándem de 8 ruedas. O sea, eje doble, cada eje con 4 ruedas. En total, entonces hacen 8 ruedas. En total, considerando los delanteros, tendrían 10 ruedas. La característica principal es que tienen una tolva basculante que se puede descargar automáticamente. Entonces, la tolva tiene que ser de una fabricación robusta para soportar el peso y el impacto de las cargas. Están dotados generalmente de 2 pistones hidráulicos que se activan mediante una bomba hidráulica que tiene una toma de fuerza en el motor. Y su eje de transmisión va a estar conectado a la bomba hidráulica. Que entonces este sistema formado por 2 pistones que se accionan por la toma de fuerza del motor y un eje de transmisión conectado a una bomba conforman todo el sistema que permite el movimiento de la tolva para hacer la descarga de los materiales. Entonces estos tienen la ventaja que pueden transitar sobre terrenos llanos, no tan cuidados. Lógicamente, si queremos un buen rendimiento de las volquetas, también el camino tendría que estar bien conformado para permitir que estas máquinas desarrollen mayores velocidades. Se fabrican desde muy pequeños, que pueden tener una capacidad de 4 toneladas, y los más grandes que tenemos en nuestro medio hasta 40 toneladas. Y para eso van a requerir motores que tengan potencias de 65 a 500 HP. Cuando se compran volquetes, un poco hay que considerar si es conveniente comprar volquetes pequeños o volquetes de mayor capacidad. Los volquetes pequeños tienen la ventaja de poder maniobrar fácilmente y van a ser buenos en cortas distancias, porque desarrollan velocidades más altas en distancias cortas. Va a ser más fácil equilibrar el ciclo de trabajo junto a un cargador frontal. Como son pequeños, podemos llegar a una mayor precisión en la relación de capacidades de producción del cargador y de las volquetas. Pero como desventaja tienen un costo mayor de operación, porque necesitan un mayor número de choferes. También en el mantenimiento va a tener
una desventaja porque se requiere una mayor cantidad de llantas, mayor cantidad de horas de trabajo del mecánico. Lógicamente tienen un menor costo de adquisición, pero si consideramos el número de volquetas para compensar volquetas de mayor tamaño, también el costo no va a ser tan conveniente, a no ser que se requiera una sola unidad o un par de unidades. En cambio, los volquetes de mayor capacidad requieren menor inversión porque se necesita un menor número de volquetes para un mismo trabajo. Tienen un menor número de camiones que va a facilitar el ciclo de trabajo, reduciendo los tiempos de espera. También tienen la ventaja de que son menos máquinas, entonces se requieren menos cantidad de choferes. Pero como tienen mayor peso, van a causar más daño a los caminos de acarreo. También se produce una mayor dificultad para equilibrar el número de camiones para cada cargador, para equilibrar la capacidad de carga del cargador frontal o de las excavadoras. También estas máquinas, lógicamente, por su mayor tamaño, requieren cargadores frontales o equipos de carga en general de mayor capacidad. Si tienen preguntas. Nada. ¿Cuál sería el más grande? En realidad serían los más grandes, ¿no? Porque ahorras en choferes, ¿no? Y en mantenimiento. Lógicamente, dependiendo del tipo de trabajo que vas a hacer. Si es para una obra de movimiento de tierra, una construcción de carreteras, los más grandes, ¿no? Pero si te dedicas, por ejemplo, a la producción de agregados, solo para vender agregados, yo creo son mejor las pequeñas, porque te pueden pedir un volumen de 4, de 6, de 8, etc. Entonces, con la volqueta grande no podrías atender pedidos de poco volumen. Pero en el movimiento de tierras, en general, para construcción de carreteras, donde las obras pueden durar 3, 4 o 5 años y los volúmenes de transporte son mayores, han de ser mejor las volquetas de mayor tamaño. Para tener claro el ciclo de trabajo, vamos a ver un video. En este video les pido por favor que cronometren el ciclo de trabajo del cargador frontal, porque este ciclo es parte del ciclo de trabajo de la volqueta. Vamos a ver cuántas veces va a dejar el cargador frontal el contenido del cucharón. Vamos a ir contando. Vamos a ver el tiempo. Sería un... Están controlando el ciclo. Sería 2.
10. Cuatro. 6 y 3.31. Entonces, en ese video hemos visto que el cargador frontal ha realizado 6 operaciones de carga y ha tardado 3.31 minutos. Entonces, ¿cuánto ha tardado en cada operación de carga? Sería 3.31 entre 6. ¿Cuánto es eso? Con esos datos de campo vamos a sacar la productividad de la volqueta. ¿Cuánto es? 0.55. 0.55 de minuto. Entonces, se ha hecho 6 operaciones de carga. En cada operación de carga ha demorado 0.55 de minuto. Entonces, la productividad de las volquetas tienen que meterse en la cabeza que depende de un equipo de carga. Entonces, si nos dicen calcular la productividad de un volquete, la primera pregunta es ¿quién va a cargar? Porque la volqueta no se carga sola. En el peor de los casos va a haber un grupo de peones, de trabajadores que van a cargar a pulso, utilizando palas, pero siempre va a haber alguien que cargue. En nuestro caso, normalmente han de ser cargadores frontales, pueden ser excavadoras y en trabajos de cantera pueden ser palas mecánicas. Entonces vamos a tener siempre equipo de carga. Y para sacar la productividad de los volquetes necesitamos datos del equipo de carga, porque el equipo de carga utiliza una cantidad de tiempo dentro del ciclo de trabajo que tiene la volqueta. Además, no se carga nunca exactamente el volumen que tiene la tolva. Se carga de acuerdo a la decisión instintiva del operador del cargador frontal, un número redondo de operaciones de carga. En este caso hemos visto que eran 6. Entonces puede ser que haya sido un poquito menos o un poquito más de la capacidad que tiene
el volquete. Por eso es que para la productividad del volquete vamos a utilizar como dato su capacidad de carga en peso, su capacidad en toneladas. Entonces vamos a partir de que la productividad teórica es igual a la capacidad del volquete multiplicado por 60, que es un factor volumétrico, dividido entre la duración del ciclo del volquete. Pero este C de aquí del volquete no es el volumen del cucharón, sino es la capacidad de material que tiene en función de la producción del cargador frontal. Por eso el valor de C, la capacidad, ha de ser N multiplicado por Q sub C. En este caso, ¿cuánto va a ser? Hemos dicho que N es el número de ciclos que realiza el cargador frontal. Entonces, nuestro N es 6. Y el volumen del cucharón, este es relativamente un cargador pequeño. Entonces, vamos a considerar como un volumen del cucharón 2.1, para ese modelo que vemos en el video. Entonces, la capacidad sería 6 por 2.1. Sería 12,6 metros cúbicos. ¿Está bien? Y aquí también podemos sacar el valor de N. Aquí hemos sacado prácticamente, pero cuando hagamos en teoría, el N tenemos que determinar de alguna manera. Entonces, el número de ciclos que se necesita del cargador frontal ha de ser igual a la capacidad nominal del volquete en toneladas dividido entre el Q sub C, que es el volumen del cucharón del equipo de carga, multiplicado por su factor de acarreo y dividido y multiplicado por la densidad del material suelto. Todos esos tres factores en el denominador. Entonces, con eso sacamos el valor de N, en el caso de los ejercicios teóricos. Entonces, calculado N, como tenemos dato la capacidad del volquete, como en este caso, en el volquete, el tipo de volquete que nos muestra el video es 20 toneladas. Son volquetes de 20 toneladas porque está sobre un eje delantero simple y un eje trasero tándem. Entonces sería 20 dividido entre el volumen del cucharón, 2.1, que su factor de acarreo puede ser 0,9, y eso multiplicado por la densidad del material suelto, que es un dato que tenemos que tener del laboratorio, un dato referencial. Pero de esa manera sacamos el valor de N, o sea, el número de ciclos que va a utilizar el cargador frontal para llenar el volquete. Entonces, necesariamente, para calcular la productividad de los volquetes, necesitamos, además de los datos del volquete, los datos del equipo de carga. Si tienen preguntas. ¿Nada? ¿Todo está claro hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí. Esperemos que sea así. Entonces, la duración del ciclo, ¿qué cosas va a considerar? Va a considerar un tiempo de carga. Es el tiempo que le corresponde al cargador frontal o a la excavadora. El tiempo en que se va a llenar la tolva. Entonces, ha de ser el número n minúscula, que es el número de ciclos que realiza el cargador frontal, multiplicado por su ciclo de trabajo. En nuestro caso, n es 6, y hemos visto que el ciclo de trabajo es 0,55. Entonces, T1 sería 6 por 0,55. ¿Cuánto sería si vamos utilizando nuestro ejemplo? $3.3. 3.3. Entonces, T sub 1 para nuestro caso sería 3,3 de minuto. Es el tiempo que el cargador frontal
va a demorar en llenar la tolva. Y depende exclusivamente de los datos del cargador. Una vez que ha llenado la tolva, ¿qué hace el cargador o qué hace la volqueta? Se va a trasladar hasta donde está depositando el material, que puede ser un acopio, un botadero o puede ser un terraplén. Pues lógicamente eso ha de estar en función de la distancia que existe entre el punto de excavación y el lugar donde se deja el material. Entonces, ha de ser la distancia sobre la velocidad del volquete con carga. Una vez que ha depositado el material, va a regresar. Entonces tenemos un tiempo de retorno, que ha de ser la misma distancia dividido entre la velocidad del volquete vacío, o sea, la velocidad de retorno. Luego tenemos que considerar un tiempo fijo, que considera el tiempo de descarga. Y puede tener también un tiempo de espera para esperar que la volqueta anterior termine esa operación de descarga. Entonces tenemos un tiempo de descarga, un tiempo de maniobras para que el cargador empiece la carga. Una vez que llega al sitio donde está el cargador frontal, ha de hacer una operación de viraje de 180 grados, una operación de retroceso para ubicarse en una posición conveniente para el trabajo del cargador. Para la misma obra, estos tiempos van a ser repetitivos. En condiciones promedio, el tiempo de descarga más un tiempo de espera podemos considerar de 1 a 1.3. El tiempo de maniobras podemos considerar 0.25 a 0.35. Sumando estos dos tiempos tenemos el tiempo fijo, que en condiciones promedio sería de 1.25 a 1.65. En promedio podemos utilizar 1.45. Entonces, si no tenemos otro dato, podemos utilizar un promedio de 1.45 para el tiempo fijo. Por lo tanto, la duración del ciclo de la volqueta debe ser al tiempo 1, que es el tiempo de carga, más el tiempo de transporte del material, más el tiempo de retorno, más un tiempo fijo. Ya reemplazando sus valores en relación a las distancias, las velocidades y los datos del cargador frontal, la duración del ciclo del volquete sería el número de ciclos del volquete por la duración del ciclo, el número de ciclos del cargador frontal necesario para llenar el volquete multiplicado por el ciclo del cargador frontal, más un tiempo fijo, más la distancia sobre la velocidad con carga del volquete, más la distancia sobre la velocidad de retorno del volquete. Si tienen preguntas. En el texto tenemos algunos valores referenciales, pero eso es ampliamente variable. Depende principalmente del estado del camino. Lógicamente, a mayor distancia puede desarrollar mayores velocidades. En el dato referencial tenemos con carga y sin carga, si el camino es plano y si el camino tiene subidas y bajadas. Y también en función de la distancia. Si es menor a 1 kilómetro, si tenemos una distancia entre 2 y 5 kilómetros. Ahí hay un error, pero ustedes tienen ya corregido. O la distancia es mayor a 5 kilómetros. Y también tenemos para velocidades sin carga, que lógicamente han de ser mayores. ¿Qué factores van a influir en la producción de los volquetes? El aprovechamiento del tiempo, el factor de mano de obra y la altura sobre el nivel del mar como factores generales, pero también tiene factores particulares. Pues tenemos la resistencia a la rodadura, que es la dificultad que ofrece el camino al movimiento de los neumáticos. Si es un camino blando, entonces las ruedas se van hundiendo. Entonces le es más difícil ir moviéndose, ir girando. Entonces esa dificultad
nos da la resistencia a la rodadura. Para caminos planos y firmes podemos utilizar 0,98. Si es mal conservado pero firme, 0,95. Si fuera de arena y grava, que ha de ser en la mayor parte de los casos, porque no se tiene caminos durante la obra de movimiento de tierra, es un camino que esté bien conservado. Entonces podemos utilizar 0,90 y si fuera un camino blando, 0,85. Entonces con todo eso, la productividad del volquete ha de ser la capacidad C por 60, que es factor de conversión, por el factor de pendiente, por la resistencia a la rodadura, multiplicado por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo. Buen día. Dividido entre la duración del ciclo por 1 más el factor de altura. Si tienen preguntas. Nada. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, espero que todo esté claro. Entonces mañana vamos a hacer ejercicios para los diferentes tipos de cargadores frontales y diferentes tamaños de volquetes. Entonces, si no hay preguntas, buenos días, que les vaya bien, gracias por su atención, hasta el día de mañana.